El deseo es una fuerza misteriosa e inagotable que ha intrigado a diversos intelectuales a lo largo de la historia. ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿De dónde proviene ese anhelo que parece definir nuestra existencia y motivar nuestras acciones? Si observamos de cerca nuestros propios deseos, a menudo descubrimos que lo que creemos desear nunca satisface por completo esa sed interior. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que realmente deseamos? Jacques Lacan, psicoanalista francés, dedicó gran parte de su vida a descifrar estas preguntas, revolucionando nuestra comprensión del deseo y el sujeto humano. Lacan, a lo largo de su vasta obra, nos invita a reflexionar sobre cómo el deseo se forma, no como algo meramente biológico o superficial, sino como un proceso minuciosamente vinculado con nuestra relación con los otros, las normas y el lenguaje. Según él, nuestros deseos no son simplemente nuestros, sino que están influenciados por las expectativas, los valores y los códigos de la sociedad que nos rodea. Esta perspectiva plantea una cuestión inquietante. ¿Es posible que lo que creemos desear sea, en realidad, una ilusión creada por las estructuras sociales y el inconsciente? En este video abordaremos el enigma del deseo desde la óptica de Lacan, explorando conceptos claves como la fase del espejo, el orden simbólico y el objeto petit a. Desentrañar estos términos y su significado nos permitirá entender cómo el deseo, tal y como lo concibe Lacan, no busca solo la satisfacción inmediata, sino que es una fuerza interminable, destinada a mantenernos en constante búsqueda. En sus tempranas investigaciones, Lacan introduce el concepto de la fase del espejo, un momento clave en la formación del sujeto humano, propuesto por primera vez en 1936 y posteriormente desarrollado en su ensayo de 1949, El estadio del espejo como formador de la función del yo. Este concepto describe una etapa del desarrollo en la que un bebé se identifica con su imagen reflejada en un espejo, percibiendo por primera vez un yo coherente. Lacan afirma que esta identificación con la imagen representa una idealización de totalidad, pero es fundamentalmente un reconocimiento erróneo, méconnaissance, porque el niño en esta etapa aún está fragmentado, dependiente e incoherente en sus funciones motoras. Este reconocimiento erróneo inicial forma la base del deseo. El sujeto se esfuerza para reconciliar la brecha entre su experiencia fragmentada y la imagen idealizada con la que se identifica en el espejo. Lacan escribe: el estadio del espejo es un drama cuyo impulso interno es precipitado desde la insuficiencia hacia la anticipación y que fabrica para el sujeto, atrapado en el señuelo de la identificación espacial, la sucesión de fantasías que se extiende desde una imagen corporal fragmentada hasta una forma de su totalidad. Aquí, el deseo surge como una ansia por una completitud que siempre es inalcanzable, una completitud encarnada en el yo ideal, el ideal del yo. Esta falsa imagen de totalidad establece las bases para los deseos futuros, particularmente aquellos construidos en torno a la búsqueda de algo que llene el sentido de falta del sujeto. La fase del espejo revela que el deseo, en su esencia, es siempre un deseo de algo que el sujeto imagina que lo completará, pero esta completitud imaginada siempre está fuera de su alcance. Para Lacan, el sujeto está irreversiblemente moldeado por su entrada en el orden simbólico, que es el dominio del lenguaje y las leyes sociales. Tomando como referencia la lingüística estructuralista, Lacan enfatiza que la experiencia humana
está mediada por el lenguaje, el cual impone significado y estructura a nuestras percepciones, pensamientos y deseos. En este contexto, el deseo no es un fenómeno innato o puramente biológico, sino algo estructurado a través del lenguaje y las reglas del sistema por los que se rige el sujeto integrado en la sociedad. Una de las formulaciones más célebres de Lacan es que el deseo del hombre es el deseo del otro. Esta afirmación subraya la naturaleza intersubjetiva del deseo. Cuando deseamos, no deseamos un objeto en aislamiento. En cambio, nuestro deseo está moldeado por lo que percibimos que los otros desean. El otro, en la teoría lacaniana, se refiere no solo a otras personas, sino también al propio orden simbólico, el conjunto de normas, lenguaje y expectativas que estructuran nuestro mundo. Siempre estamos tratando de descifrar qué es lo que el otro desea de nosotros y con frecuencia modelamos nuestros deseos según lo que creemos que el otro desea. El concepto lacaniano del nombre del Padre, nom du Père, juega un elemento importante aquí, representando la ley simbólica que introduce al sujeto en el ámbito de la prohibición y la regulación. Esta entrada en el orden simbólico altera fundamentalmente la relación del sujeto con el deseo. En la etapa preedípica, el niño experimenta un deseo primario por la madre. Sin embargo, la introducción del nombre del padre marca el momento en que este deseo es reprimido y redirigido a través del llamado sistema simbólico. La figura del nombre del padre no se refiere únicamente al padre biológico per se, sino a la función restrictiva que cualquier autoridad desempeña al introducir la ley y la prohibición en la vida del niño. Esta fase es de alta relevancia, puesto que sienta las bases y moldea el deseo limitativo que tendrá el sujeto conforme vaya avanzando en su vida. Quizás el concepto lacaniano principal para entender el deseo es el objeto petit a, que Lacan define como la causa del deseo. El objeto petit a no es un objeto específico o tangible, sino un sustituto elusivo, un símbolo de lo que creemos que satisfará nuestro deseo. Representa el objeto perdido de la totalidad que el sujeto busca perpetuamente, pero que nunca puede recuperar. Lacan explica que el objeto petit a es el remanente que queda de la separación del sujeto del cuerpo materno. Es un significante de la falta que constituye la subjetividad humana. El deseo, en este sentido, está estructurado en torno a esta falta esencial, y el objeto petit a es el objeto ilusorio que creemos llenará ese vacío. Sin embargo, Lacan enfatiza que el objeto petit a siempre es inalcanzable, es el objeto que falta, el objeto que nunca tuvimos y que nunca tendremos. El objeto petit a es el objeto del deseo en tanto que es inalcanzable, pero lo que causa el deseo es la promesa de alcanzarlo, detalla Lacan en su obra Écrits. Esta distinción es crucial. El objeto petit a no corresponde a un objeto concreto que se pueda obtener o consumir. Más bien, es la chispa o el catalizador del deseo, lo que impulsa al sujeto a una búsqueda interminable. Incluso cuando obtenemos los objetos que deseamos, descubrimos que nunca nos satisfacen completamente, porque nunca fueron el verdadero objeto de nuestro deseo. Una de las formulaciones más famosas de Lacan es que el deseo nace de una falta fundamental en el ser, manque. El sujeto, al entrar en el orden simbólico, experimenta una brecha entre sí mismo y el mundo, una brecha creada por el propio lenguaje. El lenguaje, como sistema de diferencias y símbolos, estructura nuestras percepciones y deseos,
pero nunca puede capturar completamente la experiencia o los deseos del sujeto. Esta incompletitud inherente en la representación genera un sentimiento perpetuo de falta. Lacan argumenta que esta falta no es un rasgo accidental de la experiencia humana, sino más bien su aspecto estructural. La esencia del hombre es el deseo, afirma en La ética del psicoanálisis. El deseo no es algo que pueda ser extinguido o completamente satisfecho, porque está arraigado en el propio ser del sujeto. Siempre estamos deseando algo más allá de lo que podemos articular u obtener. Es por eso que, según Lacan, lo que creemos desear nunca es exactamente lo que deseamos. El deseo no trata de alcanzar una meta definitiva, sino de dar vueltas perpetuamente alrededor del vacío de nuestra subjetividad. Si el deseo está estructurado en torno a la falta, entonces la fantasía implica un rol primordial en la mediación de nuestra relación con esta falta. La fantasía, para Lacan, no es simplemente soñar despierto o evadirse, sino una estructura fundamental que organiza cómo nos relacionamos con el deseo. Según Lacan, la fantasía organiza las condiciones bajo las cuales el sujeto puede sostener su deseo. Es así que argumenta que la fantasía sirve como un marco que da coherencia a nuestros deseos. La fantasía proporciona al sujeto un escenario en el que su deseo puede emprenderse, aunque nunca realmente satisfacerse. Lacan reformula el famoso juego del Ford-Da de Freud en la estructura de la fantasía. El niño en la narrativa de Freud arroja y recupera repetidamente un juguete, representando su intento de dominar el sentimiento de pérdida. Lacan interpreta esto como una ilustración de la dialéctica entre presencia y ausencia que caracteriza al deseo. La fantasía, en este sentido, funciona como una forma de gestionar el constante anhelo. Proporciona al sujeto la ilusión de que su deseo podría ser satisfecho, aunque esta satisfacción sea estructuralmente imposible. Lacan nos enfrenta a una realidad delirante. Lo que creemos desear nunca es realmente lo que deseamos. En su teoría del deseo, encontramos una paradoja fundamental. El deseo humano no está dirigido a la obtención de un objeto específico o a la satisfacción de una necesidad concreta, sino que gira en torno a una falta, un vacío estructural que nunca puede ser llenado. Este vacío, sin embargo, es lo que impulsa al ser humano a seguir adelante, a buscar, a crear, a desear más. El deseo, lejos de ser un simple impulso instintivo, es una fuerza que configura nuestra subjetividad, determinando nuestra relación con los demás y con el mundo. Al final del análisis, Lacan nos lleva a comprender que el deseo es, por su propia naturaleza, inagotable e insaciable. Estamos atrapados en un ciclo en el que cada vez que alcanzamos lo que pensamos que nos completará, descubrimos que no era eso lo que realmente anhelábamos. Esto, lejos de ser algo negativo, es lo que nos mantiene en movimiento, nos impulsa a seguir buscando y, en muchos aspectos, es lo que da sentido a nuestra existencia. Lacan también nos muestra que, más allá de nuestros deseos individuales, existe una dimensión intersubjetiva en la que el deseo del otro juega un papel determinante. Nuestros deseos están moldeados no solo por nuestras experiencias personales, sino también por lo que percibimos que otros desean de nosotros, o por lo que el orden simbólico, la sociedad, el lenguaje, las normas, espera que deseemos. Sin embargo, este ciclo interminable de desear lo inalcanzable no es motivo de desesperanza. Por el contrario,
es lo que define la condición humana. El hecho de que nunca podamos alcanzar una satisfacción completa es lo que nos permite seguir creciendo, explorando nuevas posibilidades y reinventándonos continuamente. Lacan no ve el deseo como una maldición, sino como una fuerza motriz que, en su misma insatisfacción, nos libera de la pasividad y nos invita a ser creativos. En palabras del propio Jacques Lacan, el deseo nunca es cosa fácil. No se trata de simplemente satisfacerlo. Se trata de estar a la altura del deseo. Sin más. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.